Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Queremos, hermanos, hablar del verdadero propósito de la muerte de Cristo. La palabra de Dios afirma, más allá de cualquier duda, que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene la intención de salvar a los hombres. La obra de Cristo es el medio usado para lograr este fin. Todos los que son realmente salvados, redimidos, son aquellos que Él se propuso redimir, que Él quiso redimir. Pero también la muerte de Cristo tuvo un propósito secundario, tuvo un propósito primario: la alabanza y la gloria de Dios. Ese fue el propósito primario de la muerte de Cristo. La exaltación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Trinidad. Ese fue el propósito de que glorifiquemos a Dios. El propósito central es la gloria de Dios. Pero hoy vamos a estar hablando de un propósito secundario, que es parte de ese propósito también de la gloria de Dios. Y es que Él se propuso salvar a los pecadores y llevarlos a Dios. Ese es el propósito secundario que queremos ver en esta tarde. Veamos lo que Dios se propuso hacer por la muerte de Cristo. Voy a estar leyendo algunos pasajes y explicando brevemente esos pasajes. Lucas capítulo 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que el propósito, Dios se propuso salvar a los pecadores por la muerte de Cristo. Si Dios no busca y salva a los pecadores, estos se perderían para siempre. Y también habría un fracaso en ese propósito. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Pero también en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Nos dice en segundo lugar: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces cualquier cosa necesaria para efectuar la salvación de los pecadores, que tenía que ser hecha especialmente, solamente por Cristo Jesús, porque Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Miren el propósito de Dios con la muerte de Cristo: salvar a su pueblo de sus pecados. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Timoteo capítulo 1, versículo 15, nos dice la palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esto no nos permite suponer que Cristo vino simplemente para hacer que la salvación de pecadores fuera posible, sino que insiste en que vino para salvarlos. No dice que vino para abrir una oportunidad, no, dice que vino para que esa obra se completara. Repito, Cristo vino al mundo para salvar. Es decir, Él vino a completar una obra, a hacer una obra completa y perfecta, no una obra a mitad de camino o que no se alcanzó. Vamos ahora a Hebreos capítulo 2. Versículo 14.
Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Es decir, que Cristo vino a librar. En el contexto, los que son librados son los hijos que el Padre le había dado a Cristo. Él haría todo lo necesario, aún se enfrentaría a la misma muerte y la vencería para darnos libertad. Observen que vino a librar, darnos libertad a todos los que estaban sujetos a servidumbre. Todos los que estaban bajo la servidumbre de la muerte, Cristo vino a darles libertad. Pero veamos también Efesios capítulo 5, 25 al 27. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo murió para purificar a la iglesia, para santificar a la iglesia, para glorificar a la iglesia y presentársela a sí mismo como una novia ya preparada, protegida, cuidada, amada. Eso somos para nuestro Señor, una novia protegida, amada, cuidada y purificada. Entonces, hermanos, miren cómo estos pasajes hablan del propósito de la muerte de Cristo. Vamos también a Juan 17, 19. Juan capítulo 17, versículo 19. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Observemos aquí que Cristo se santificó a sí mismo para que también nosotros seamos santificados. Aquí escuchamos al Salvador pronunciando el propósito de su muerte. Él murió para que sean verdaderamente santificados los que le fueron dados del mundo. No hay un término medio. Él nos santificó a través de su propia sangre. Él nos limpió, nos purificó a través de su propia obra en la cruz. Pero también veamos Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Observemos allí que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Aquí vemos nuevamente que el propósito de la muerte de Jesús fue para librarnos de una vez y para siempre del pecado. Una vez y por todas fuimos librados. Ahí vemos otra vez el propósito de Cristo: salvar, librar, rescatar a su pueblo. Veamos también 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros lo hizo pecado. El propósito fue hacer a los pecadores justicia de Dios en Cristo Jesús, cambiando el estado de condenación a un estado de reconciliación, cambiando nuestra muerte por vida. La muerte de Cristo tenía la intención de darnos vida, libertad, santificación, salvación, para presentarnos gloriosos delante de Dios.
Observen que cada uno de estos pasajes enfoca un aspecto, un área de lo que Cristo logró con su muerte. Por un lado nos santificó, por otro lado nos libertó, por otro lado nos sanó, por otro lado nos hizo su pueblo, por otro lado vino al mundo para rescatarnos y por otro lado dice que también se hizo pecado. Cristo hizo todo esto con el propósito de que nosotros fuéramos llevados a Dios. He aquí algunos versículos que nos hablan del propósito de la muerte de Cristo. Pero veamos ahora otros pasajes que nos ayudan a observar qué fue obtenido con la muerte de Cristo. ¿Qué fue obtenido con la muerte de Cristo? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. He aquí, ¿qué fue obtenido? Aquí se mencionan dos resultados inmediatos de la muerte de Cristo: la eterna redención y la limpieza de nuestra conciencia. Este es parte del resultado de la muerte de Cristo: eterna redención y una conciencia en paz y limpia para con Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo obtuvo la purificación espiritual a favor de aquellos por quienes Él murió. Tenemos una purificación espiritual que Dios nos ha dado, un efecto directo de la obra de Cristo a nuestro favor. Vayamos también a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, por sus heridas fuisteis sanados. Aquí tenemos una declaración de lo que Cristo hizo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Cristo nos sustituyó en el juicio de Dios. Cristo nos concedió completo. He aquí un beneficio de la obra de Cristo, el completo perdón, al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Vayamos también a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Versículo 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Observen aquí otros beneficios. Así es que un estado real de paz con Dios, el Padre, lo obtenemos.
Él ha obtenido todos los beneficios de la paz y del gozo que el pueblo de Dios necesitaba. Nos reconcilió en su carne, nos limpió, nos hizo irreprensibles delante de Dios. Este es otro pasaje que nos habla del beneficio que obtuvimos a través de la muerte de Cristo. Vayamos también a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis capítulo 5, 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Observad que allí está obvio que esto no se ha completado en el presente, pero vemos una descripción bastante clara de un beneficio glorioso en el que el pueblo de Dios se convierte en un reino, en un glorioso reino en la tierra, en un glorioso reino en la que nosotros disfrutamos de la santidad y de ser nosotros al mismo tiempo sacerdotes delante de nuestro Dios. Es un beneficio del cual gozaremos en la presencia de Dios. Pasemos también a Juan capítulo 10, versículo 28. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Cristo mismo explica que la vida eterna le es dada y concedido solamente a sus ovejas. Vean los versículos 15, 26, 27. Sigue añadiendo más. La vida espiritual de los creyentes recibida por medio de Cristo es de un gran gozo y beneficio espiritual, como dice el versículo 15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Versículo 26 del mismo Juan 10. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Aquí podemos observar beneficios espirituales, beneficios de un conocimiento pleno y cercano con Cristo. La muerte de Cristo obtiene redención, purificación, reconciliación, vida eterna, seguridad de salvación, un conocimiento cercano con nuestro Señor y Salvador. No está atada a la debilidad del hombre. Los logros de Cristo no están atados a nuestros esfuerzos. Observad todos estos logros, observad todos estos beneficios. ¿Qué hombre puede alcanzar estas cosas por su propio esfuerzo? Observad todas estas obras, santificándonos, perdonándonos, acercándonos a Dios, siendo nuestra propiciación, beneficio tras beneficio, logro tras logro. ¿Qué hombre puede alcanzar estas cosas por sí mismo? ¿Qué hombre puede lograr todas estas cosas para gloria de Dios y salvación del pueblo de Dios? Cada uno de estos pasajes nos mueven a dar gloria a Dios, porque el beneficio de la muerte del Salvador no le recibió el Padre, no le recibió el Hijo, no le recibió el Espíritu Santo. El beneficio de la muerte de Cristo la recibimos nosotros, un pueblo pecador, santificado por la sangre preciosa de Cristo, hecho aceptos en el amado. En todo esto podemos ver que se ha cumplido la promesa que Dios ha dado a su siervo Abraham. En Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, que se ha cumplido tantos beneficios para el pueblo de Dios.
Solamente en Cristo se cumple. En ningún hombre más. ¿Qué hombre o mujer ha logrado tales beneficios? ¿Qué hombre o mujer en esta vida ha logrado, a través de su muerte en la cruz, tales goces para su pueblo, tales alegrías para su pueblo? Queridos hermanos, Cristo nos está abriendo aquí el gozo y el deleite que hemos encontrado en nuestro Dios y Padre. Todo el beneficio de la cruz lo hemos recibido nosotros. Alabemos por tanto a nuestro Señor por su inmensa bondad y fidelidad. Todo el beneficio de la obra de Cristo lo ha recibido el pueblo de Dios. Por eso cuán necesario que nosotros meditemos en pasajes como estos. Medita, léelos en tu casa, léelos otra vez, léelos en oración, subraya el beneficio, subraya el sacrificio. Él derramó su sangre, sacrificio, beneficio para tu salvación. Él entregó su vida, sacrificio, beneficio para que pudieras entrar al reino de los cielos. Él dejó los cielos y su reino y su gloria, sacrificio, beneficio para que nosotros recibiéramos justificación, declarados inocentes en el tribunal de Dios. Observen, sacrificios continuos. Un sacrificio ha hecho perfectos a los hijos de Dios en Cristo Jesús. Veamos algunas breves aplicaciones. ¿Por qué debemos vivir como si no hubiese esperanza? ¿Por qué tenemos que vivir como si fuéramos enemigos de Dios? Observad el sacrificio, observad la obra de Cristo y todos los beneficios obtenidos por Él. Más bien tenemos que vivir con el propósito de alabarle, con el propósito de dar gracias por su misericordia y su bondad, con el propósito de exaltar la gracia que Él hizo, que Él derramó en la cruz del Calvario. Todas esas obras, todas esas promesas cumplidas en Cristo deben ser un apoyo poderoso para nuestra fe. Queridos hermanos, todas esas obras con su propósito de salvarnos deben ser nuestra meditación y apoyo en nuestra debilidad y flaqueza. Porque cuando el diablo se levanta, el pecado se levanta, el mundo se levanta y nos dice: tú no eres un hijo de Dios. Tú debes de responderle, como dice Juan capítulo 10, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Aunque el diablo y un ejército de demonios vengan en contra de un solo cristiano, nadie puede arrebatar a ese creyente de la mano del Padre. Porque Cristo derramó su sangre por él en la cruz del Calvario. Es por eso. Es decir, ese creyente no tiene deuda pendiente. Su deuda ha sido pagada y comprada con la sangre de Cristo. Cristo es la clave de todo el cumplimiento de las promesas. Y es la clave de tu gozo. Y es la clave de tu esperanza. Amigo que estás presente, nadie puede venir al Padre sin Cristo. Nadie puede llegar a Dios sin Jesucristo. Por eso te exhortamos, mi querido amigo, joven, si tú aún no has recibido los beneficios de la muerte de Cristo, es porque no te has arrepentido de tus pecados. Si no has recibido la salvación, es porque no has reconocido delante de Dios que eres un pecador y que solamente a través de Cristo puedes ser salvo. Tú debes de tomar la decisión de venir a Dios, confesar tu pecado y pedirle: ten misericordia de mí.
Si vienes a Cristo, Él ya hizo la obra para salvarte. ¿Tienes tú el corazón para buscarle y para tocar a su puerta hasta que Él abra para ti la esperanza y la vida eterna? Que en esta hora nosotros podamos meditar en esto, porque es un día donde Dios envía lluvia de bendición para aquellos corazones que se acercan a Dios. Dios envía lluvia de bendición para aquellos corazones que ven la obra de Cristo, tan grandes cosas realizadas por Él, y que vienen a Él pidiendo: hazme partícipe por lo menos de alguno de tus beneficios. Dame de eso, Señor. Dame de esos beneficios. Dame la salvación. Dame la santificación. Dame la justificación. Dame el perdón de mis pecados. Dame la sanidad. Hazme un hombre salvo por tu amor y tu gracia. Que Dios nos ayude, hermanos, amados hermanos, amigos que nos escuchen, a pedir esto, porque el que lo pide con fe, el que cree, para el que cree, todo es posible por medio de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias por la obra de Cristo y su propósito. Gracias porque hemos visto varios pasajes donde vemos la obra en la cruz y los beneficios que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, meditar, profundizar más en esta hermosa obra a favor nuestro. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.